acondicionado. Bueno, el aire acondicionado no lo necesitamos, pero no tenemos calentones aquí en el santuario estos domingos para que se vengan abrigados. Y aún entre semana también, miércoles, puedan traer sus chamarras, sus suéteres, porque están arreglando algunas cosas y por algunas 2 o 3 semanas no hay el sistema de calefacción. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir también al pasaje que leímos hace ratito en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Pero sabemos que estos días, precisamente el día de ayer o el fin de semana, y no sé cuántos, yo creo que todos nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que normalmente se celebra el día, algunos llaman San Valentín, el día del amor, el día de la amistad, y por muchos lados pues, la gente quiere celebrar, tomarse una tarde, salir a comer, invitar a alguien, recibir un regalito, unas rosas, unos chocolates, algo así, ¿verdad? Y esto es lo que normalmente muchos pues acostumbran a hacerlo, suelen hacerlo, para demostrar el amor, el aprecio, el cariño. Y no es que esté mal, pero de repente como que se desvía mucho el enfoque de mostrar el verdadero afecto y uno piensa que nada más es ese día o nomás este fin de semana. Y si no lo hace, hay aquel que no lo haga, ¿verdad? Si es el esposo o el novio, le va mal o hay una reclamación, porque estamos tan influenciados por estas celebraciones que aunque parecen buenas, a veces se convierten no en tan buenas. Y bueno, sabemos que detrás de esto hay una historia, ya lo hemos compartido en otras ocasiones, por qué existe ese día y por qué a veces se toma, ¿verdad?, para demostrar o hablar acerca del amor. Pero más bien a veces se desvirtúa todo esto y a veces se hace más para tener negocios, ganancias, vender productos, los anuncios y entonces uno, si no lo hace, uno se queda como que no entró en la onda de demostrar ese amor, ese cariño. Gracias a Dios que nosotros como creyentes y conocedores de la palabra un poquito, sabemos que no necesariamente tenemos que hacerlo ese día. Si podemos y lo hacemos, qué bueno, pero no eso no es realmente el motivo y la razón para demostrar nuestro afecto, porque lo podemos hacer todo el año y muchos de nosotros lo hacemos a través de las cosas y podemos, ¿verdad?, reconocer, apreciar a las personas que nos rodean, seres queridos, amigos, familiares, pero sobre todo nosotros que conocemos un poquito de su palabra, ver que esto del amor, pues esto es la influencia del mundo más que nada, pero el verdadero amor viene de Dios. El verdadero amor viene de Dios. Ese es el título de este mensaje y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Es cierto que hay muchas cosas dentro de estas actividades del fin de semana que pueden ser, pues son buenas en cierta manera, cierta forma, pero realmente a veces con eso de que hoy en día todo se copia, todo se puede imitar, todo es temporal, todo es pasajero, a veces se puede volver simplemente en cosas vanas, pasajeras, y eso es lo malo, que a veces nosotros podemos caer en esos aspectos de solamente celebrar y recordar que es un día especial del amor. Y no, el amor verdadero viene de Dios. Y no es suficiente un día, sino que vemos el amor de Dios manifestándose en nuestras vidas todos los días, desde temprano hasta la noche, en los detalles, en todas las cosas. El amor de Dios está siendo mostrado, pues primeramente para con nosotros como hijos de Dios, y también Dios lo sigue mostrando todavía por su gracia hacia todas las personas. El amor es un afecto, dice el diccionario que es un sentimiento. Más tarde vamos a ver un poquito acerca de la definición bíblica de lo que realmente es el amor. Pero el diccionario bíblico dice que es un afecto intenso que se tiene hacia otra persona. Es un conjunto de sentimientos que ligan de una persona a otra o bien a las cosas. Porque ahora podemos decir, yo amo mi carro, yo amo a mi mascota, yo amo el deporte. Y la palabra amor está ya muy desvirtuada de lo que realmente es el amor. Quizás por nuestro idioma, el vocabulario español, ponemos siempre el amor. Quizás queremos dar a entender, me gusta esto, me agrada aquello, quiero esto, pero el amor es algo tan especial, es uno de los atributos, quizás el atributo más grande de Dios, y también es una virtud para aquellos que lo podemos poner en práctica.
aunque ahora en nuestros tiempos realmente pues no todos lo ponen en práctica. Pero bueno, el diccionario dice que es entonces un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procuramos reciprocidad, de y dar. Es un deseo de unión también de dos personas que nos alegra, que nos da energía para convivir. Es un sentimiento de afecto, es una inclinación que entrega a alguien o algo. Es una tendencia también en el sentido sexual o en este caso sentimental. Entonces, esas son cosas que define el diccionario acerca del amor. La palabra de Dios es más profunda y va más allá de todas estas cosas, digamos, seculares, humanas, superficiales hasta cierto punto. Como les decía, hoy en día realmente es muy difícil que alguien ame como debe de ser, como dice la palabra y como nos enseña la Escritura que debemos amar. El pasaje que leímos, el verso 7 del capítulo de Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice: amados, y nos está hablando, hermanos, más precisamente a la iglesia, a los creyentes. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que aquella verdadera persona que ama como debe de ser, para poderlo hacer de esa manera, primeramente necesita conocer el amor de Dios en su vida. Es lo que quiere decir este pasaje. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que el verdadero amor que podemos demostrar es aquella persona que ha nacido nuevamente en Dios. Y luego dice: y conoce a Dios. Conoce el amor de Dios, conoce quién es Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos la esencia de Dios. Dios es amor. Y muchos otros atributos, ¿verdad?, que vemos. En este caso, Dios es amor. En toda su plenitud, Dios es amor. Y dice entonces: el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama verdaderamente como dice Dios que debemos amar y está en la palabra, entonces esa persona todavía no conoce a Dios. Por eso el amor hoy en día pues es muy superficial. Yo amo esto, yo amo lo otro. A veces las personas unas a otras decimos: oh, yo te amo tanto, daría la vida por ti. Oramos, ¿verdad?, a la esposa o la esposa, al esposo o los novios. Yo doy todo por ti, yo daría mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, mi amor. Y luego, de repente así, por una causa muy sencilla, ya no te amo, ya no te quiero, ya quiero romper, ya quiero terminar. Y entonces, las palabras de supuestamente amar, ¿dónde quedaron? Ese es el amor hoy en la actualidad, hermanos. ¿Y por qué vemos tanto odio, tanta matanza, tanto secuestro, tanta violencia, tanta venganza, tanto orgullo, tanta maldad en las personas? Ahora las mismas familias, hijos atentando contra los padres, los hermanos contra los hermanos, con seres queridos, con personas allegadas, cercanas. ¿Por qué pasan tantos crímenes y atrocidades y maldades? ¿Por qué tanta violación de niños? ¿Por qué tanta matanza, tanto secuestro? ¿Por qué? Porque no hay el amor verdadero de Dios en las personas. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, y en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún personas que dijeron o sintieron o pensaron que tenían amor, dice la Escritura que ya en los postreros días, porque esta es una profecía del mismo Señor Jesucristo que está apuntando a la pronta venida del Señor, dice: y en aquellos días, ya en los postreros días, aún en los que decían haber amado, dice que la maldad se ha multiplicado, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso ahora hay tanta frialdad de un verdadero amor. Entonces estas celebraciones es nada más como para encender algo fugaz, temporal, y decir: yo te demuestro mi amor. Y bueno, hay personas que lo hacen sinceramente también, pero esto se ha vuelto más comercial y más de negocio que realmente amar
como la palabra de Dios nos enseña a hacerlo. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese cómo es que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan extenso, es a veces tan incomprensible, que el amor de Dios por la humanidad y por nosotros fue que envió a su Hijo Jesucristo en sacrificio, en ofrenda por nuestros pecados, llevarlo a la cruz. Todo es por amor a nosotros. Y nosotros no queremos, no escuchamos, no entendemos, no nos importa. Bueno, estoy hablando generalmente del mundo. Pero los que sí, entonces, hemos podido experimentar y disfrutar el amor, el perdón de Dios en nuestras vidas y poder acercarnos a Dios con fe. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es tan grande que se ofreció a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados. O sea, no lo merecemos. No tenemos ninguna condición en nosotros para que Dios haya hecho, mas sin embargo, ese es el amor maravilloso y grande. ¿Merecíamos que Él viniera en carne y que Él muriera en la cruz y tomara? No. Es que el amor de Dios es así. Es a veces no lo podemos comprender, no lo podemos entender, no lo podemos medir, pero lo que podemos ver es lo que Él ha hecho por nosotros, y la Escritura nos lo recuerda. Amados, dice el verso 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ya nosotros, los que le hemos conocido, los que estamos en sus caminos, los que hemos entendido el mensaje de salvación para nuestras almas y los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros somos los portadores, somos como una extensión del amor de Dios mostrado al mundo por medio de nosotros. Pero a veces nosotros también se nos olvida amar como Dios quiere que amemos. Entonces, vamos a ver ¿cómo es el amor de Dios? Y vamos a ver así rápidamente algunos puntos importantes que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es el amor? Aquellos que les gusta escribir, pueden escribir estos 4 conceptos de cómo es el amor de Dios. Y hay muchos más. Yo solamente escogí estos 4 hablando y conociendo el amor de Dios. El amor de Dios, para empezar, principalmente, es incondicional. El amor de Dios es incondicional. No nos pide Dios ninguna condición, lo dice su palabra en varios versos. No nos pide nada, solamente es el amor de Dios que está efectuando en favor de nosotros. Dios no nos ama por lo que hacemos o no hacemos. Su amor no está basado en nuestros méritos. El amor de Dios, hermano, no está basado en lo que nosotros hagamos o no hagamos, seamos o no seamos. El amor de Dios está basado en su gracia. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, o sea, más bien nosotros, por merecimiento y por nuestra maldad y por nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestro castigo o nuestro juicio debe ser la muerte, debe ser el infierno, porque le hemos rechazado, porque no hemos creído. Ese debería ser el pago. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios es que el amor de Dios es tan grande y tan diferente a cualquier otro. Dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué verdad, qué amor. Y a nuestra medida, yo no podría darle algo a alguien que no merece. Y nosotros así nos medimos y así juzgamos a veces y así miramos a las personas. Esta persona no es merecedor de nada porque es así, y tenemos nuestra vista. Y a veces somos muy dados a juzgar a todas las personas y ya nosotros mismos nos enviamos al infierno.
Pero Dios a veces tiene en su gracia, en su soberanía, tiene otros planes para aquellas personas que a la vista de nosotros, que al juicio de nosotros, no merecen nada. Y a veces somos duros y castigamos a personas. Esta persona, le contamos sus pecaditos, ¿verdad? Y apuntamos. Y no vemos que hay algo que también nosotros tenemos o tuvimos. Y a la luz de nosotros, hermanos, muchas personas de este mundo humanamente decimos, no es merecedor del perdón y el amor de Dios. Pero ¿sabe qué? Así estábamos nosotros un tiempo. Pero Dios, como es Dios y es soberano, Él muestra su amor, su gracia, su perdón a los que Él quiere. Sea un homosexual, una lesbiana, un asesino, un violador, un robador, un extorsionador, un criminal, cualquier persona. Y nos quedamos maravillados cuando Dios hace la obra en una persona pública, en una persona que se sabía cómo era y cómo Dios cambia y transforma su vida, todo por el amor de Dios hacia esa persona. A la luz de nosotros no cabe ese perdón, pero ¿cómo es Dios tan diferente a nosotros? Porque ese es su amor, esa es su esencia. Esta es la mayor muestra de su amor hacia nosotros, que Él nos perdona de nuestros pecados. También el amor de Dios es sacrificial. El máximo ejemplo del amor de Dios es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Él dio lo más precioso que tenía para salvarnos, que entregó a su Hijo Jesucristo, que pagó el precio por nuestra salvación por medio de su muerte. Eso es la muestra de amor más grande que podemos ver en toda esta tierra, en la futura, en el pasado, en el presente y por todos los tiempos. Que Dios envió a su Hijo para ser sacrificado en la cruz por amor por nosotros. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién de nosotros pondría la vida por alguien más? Por uno de sus amigos. Ya no se diga por alguien que no conoce o algo, sino por uno de sus amigos que uno dice, yo lo aprecio, yo lo estimo, yo lo quiero, yo lo amo. Pero en un momento dado, ¿quién podríamos decir, yo pongo mi vida por él? Yo tomo su lugar. Yo diría, pues Señor, tú sabes que yo estoy muy ocupado. Tú me llamaste a servirte y yo quiero seguir sirviéndote y tengo mis hijas y mi esposa no, Señor, tú sabes. Y así cada quien sacaría, ¿verdad? Hermano, pues discúlpeme, pero pues yo lo amo, yo oro, yo lo aprecio, yo lo estimo, pero así como para ponerme, no, pues. Y es que eso es nuestro sentimiento humano que nos mueve a pesar de todo eso y en un momento decir, no, pues no estoy dispuesto a poner la vida por alguien más. Pero aquí la palabra de Dios dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida a sus amigos. Bueno, eso lo hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el pasaje central de la Biblia nos muestra ese gran amor de parte de Dios, y por eso podemos tener ese pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera que no podemos entender ni comprender, y es tan grande, de tal manera es el amor de Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todos. Para empezar, a todos. El amor de Dios es ofrecido a todos, sin excepción de personas. Porque ahí algunos dicen, ¿verdad? No, es que nomás es para los güeritos, los blanquitos, los bajitos, los altitos, los hispanos, los latinos, los chinos. No. El amor de Dios es para todos. Así lo dice su palabra, claramente. Fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dio a su Hijo para todos. Pero luego viene la segunda parte, fíjese lo que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que en él cree. El amor de Dios es para todos, pero para el que cree con fe, confiesa a Jesucristo y cree en Él, dice entonces que a esa persona que hace ese reconocimiento y ese acto de fe y de pedir perdón a Dios, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, aunque el amor de Dios es para todos, solamente los tienen aquellos que obtienen, que creen en fe en Dios y que reconocen a Jesucristo. Gracias a Dios porque, hermanos, muchos de los que estamos aquí, ya Dios nos brindó de su gracia, de su perdón, y nos mostró y nos hizo entender, y muchos de nosotros ya hemos hecho una decisión por Cristo Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Eso debe de darnos alegría y gozo, hermanos. Eso nos debe dar una esperanza eterna, porque no fue una disposición de nosotros, fue una disposición de Dios. Él tomó la decisión de apartarnos, de escogernos, de tocar nuestro corazón. Dice en Hechos que el Señor es el que toca el corazón, como lo hizo con Lidia cuando el apóstol Pablo predicó, y dice, pero el corazón lo tocó Dios de aquella mujer. Y esa parte Dios lo sigue haciendo. Dios es el que toca el corazón. Inclusive no es ni el predicador, ni es la iglesia, no es nada. Es solamente el Espíritu de Dios quebrantando un corazón para que pueda llegar arrepentido a los pies del Señor. Y ahí estábamos nosotros, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Ya tenemos una esperanza eterna y una paz y un consuelo. Así es que ya hay un propósito en nuestras vidas. El tercer concepto, ¿cómo es que Dios muestra su amor hacia nosotros? Es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios no se acaba, no termina. Como todo lo demás en esta vida, tiene un inicio y un final. Tiene un lapso de tiempo, de vida, de duración. Pero el amor de Dios, hermanos, no tiene límite, es para siempre. Dice la palabra de Dios que es eterno. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. La parte final del capítulo 3, verso 16 de Juan dice, mas tenga vida eterna. El amor, la vida, la salvación es para siempre, es eterna. Bueno, ese es el amor de Dios, que es eterno. Otro que tengo es el amor de Dios perdona. El amor de Dios perdona. Dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El amor de Dios es perdonador. Entonces podemos decirle, Señor, gracias porque tú me perdonaste de mis pecados, me libraste de todo aquello que anduve mal, lo que hice, que rechacé en un momento dado, que me rebelé contra ti, que tal vez hasta blasfemé o dije algo que no debía, pero gracias porque, Señor, tú me has perdonado. Ese es el amor de Dios. En Dios tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice Efesios 1:7b. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el amor de Dios en el cual nosotros venimos, adoramos, creemos, confiamos y nuestras vidas están en sus manos. Gloria a Dios por ese amor que Dios nos ha mostrado. Ahora, ¿cómo los creyentes debemos responder al amor de Dios? Ya vimos todo o algunas cosas de lo que es el amor de Dios, pero ahora nosotros ¿cómo debemos de corresponder a ese amor? Y a veces, ahí está el problema, ahí está la parte que a nosotros nos corresponde vivir y hacer, pero que es difícil para muchos, inclusive de los creyentes. Muchos de los creyentes hoy en día no estamos dispuestos a corresponder a las muestras que Dios nos da, pero su palabra nos exhorta y nos anima y nos llama a vivir una vida también, así como lo hizo en amor. Mateo 22:39 habla acerca del mandamiento, el segundo mandamiento. Dice, y el segundo es semejante. El primero ya sabemos, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es el primer y gran mandamiento. Ya estaba escrito en Éxodo, en Deuteronomio,
en los mandamientos. Ese es el primer mandamiento para todo cristiano: amar a Dios. Ya Él nos amó y Él nos amó primero. Ahora nosotros vamos a amarlo a Él con todo nuestro corazón. Vamos a ser agradecidos, vamos a ser obedientes, vamos a vivir conforme a su voluntad, vamos a demostrar nuestro amor, pero también demostrar entre nosotros ese amor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley, todo el Antiguo Testamento, todo lo anterior, eso depende. Igual sigue dependiendo ahora. Dice la palabra de Dios en Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto nos vamos a dar a conocer que somos hijos de Dios, seguidores de Dios, discípulos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Pero a veces batallamos con amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro familiar. ¿Cómo batallamos algunos de nosotros? Y es un poquito incongruente, es un poquito fuera de la razón y de la lógica, que a veces decimos: oh hermano, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo sirvo a Dios, yo doy todo por Dios, ya Él dio todo por mí en la cruz del Calvario, y yo he entendido y comprendido, y yo sirvo, y yo alabo, y yo glorifico, y yo tengo mi tiempo devocional con Él, y platico, y hablo, y qué bueno, y voy a la iglesia, y hago esto, y hago lo otro. Pero por favor, que no vea a esta persona enfrente de mí, que no vea a este hermanito porque me la ha hecho, que no vea a esta hermanita porque no la puedo ver ni en pintura. Entonces, qué incongruente decir que amamos con todo el corazón a Dios y no amamos al prójimo, al hermano, al familiar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que quizás todavía no es alcanzada por el perdón y la gracia de Dios, y a veces tenemos grandes problemas en amarlos, en aceptarlos, en perdonarlos. Pero sí nos sacamos a veces de que, oh, yo soy una hija, un hijo de Dios, y le alabo y conozco mucho de su palabra, y me sé versículos, y hago tantas cosas, pero con ella, con este no quiero nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso el Señor, con sabiduría, y como Él nos conoce, dice, 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué palabras del Señor aquí? Porque el verdadero amor es una evidencia de nuestro compañerismo con Dios, y los que realmente sabemos amar es porque conocemos el amor de Dios y aceptamos a las personas. Fíjense bien, las amamos no por lo que hacen, porque muchas veces esas cosas que hacen las personas no son buenas y no honran a Dios. Y no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con su pecado, con su maldad. Pero no por eso vamos a dejar de amarlas, de orar por ellas, de dar buen testimonio y de hablarles del Señor. Ahí podemos demostrar realmente nuestro amor. No que tengamos que practicar y hacer lo que ellos hacen. No estoy hablando de eso, estoy hablando de amarlas, porque un día nosotros así estábamos delante de Dios, y el amor y la gracia de Dios nos alcanzó y fue tan maravillosa que esperó con paciencia a que Él trabajara en nuestros corazones y nosotros llegáramos a Él con fe, con confianza y con arrepentimiento. Y ahora nosotros debemos, hermanos, demostrar ese amor hacia las personas. 1 de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado, así nosotros debemos también amarnos los unos a los otros. Entonces, el amor es una evidencia de que los creyentes somos hijos de Dios. Si usted dice que es un hijo, una hija de Dios, y no da el amor de Dios que está en su vida supuestamente, y no lo demuestra y no lo practica, entonces aquí está algo que no da cuentas, no concuerda. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que primeramente amar a Dios, reconocer su amor
Y así como Él nos ha amado, nosotros también vamos a amarnos los unos a los otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice 1 de Juan 4, 19 y 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué palabras del apóstol Juan, que nos exhorta a realmente, hermanos, a buscar amar a los demás con el amor que Dios nos ha amado a nosotros. Vístase de amor, porque es el vínculo perfecto de la unión. Colosenses 3:14. Debemos enseñarnos a amarnos los unos a los otros, dentro de la familia de la fe, la iglesia, la congregación. No odiarnos, no menospreciarnos. Hermanos, si tenemos algún problema con un hermano de la iglesia o un hermano de la familia, nosotros los que conocemos su palabra y somos más maduros, supuestamente debemos de buscar la reconciliación. Y es un poco difícil ver o pensar que hermanos de la iglesia pueden decir, hermano, usted sabe que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no puedo ver a tal persona. Eso no es congruente, eso no tiene razón de ser. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y aún el razonamiento, dice Mateo 5:44. En otras palabras dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, hasta los enemigos hay que amarlos. Qué difícil amar a alguien que nos hace maldad. Hermanos, de repente pasan situaciones en el trabajo, en la casa, en la familia, y tenemos hasta vecinos enemigos, no nos quieren. Porque a veces nos estacionamos en su lugar, porque a veces hacemos ruido, porque X cosa. En el trabajo a veces no nos quieren, hacemos pleito con personas por razones diferentes y salen y brotan los amigos por aquí, los que nos odian, los que no nos aceptan, los que nos rechazan, nos critican, nos maldicen. Bueno, a ellos dice la palabra de Dios, dice que hay que amarlos. ¿Cómo voy a amar a alguien que me está haciendo daño, que es mi enemigo? Amar a vuestros enemigos, bendecirlos. Ya no solamente amarlos, sino bendecirles es desearles lo mejor. Por eso, ¿cómo es que la palabra de Dios va contra la corriente del mundo, los pensamientos y el razonamiento humano? Porque esto no es aceptable en el mundo. ¿Cómo es que yo voy a amar a mi enemigo, a orar por él, a bendecirlo? No, al contrario, que le pase lo peor que le pueda pasar, que sufra como yo, que haga. Y también, ¿verdad?, empiezan a salir malos deseos e intenciones de nuestro corazón hacia esas personas. Pero el Señor nos dice lo contrario: amar a nuestros enemigos, bendecirlos. En otros pasajes, orar por ellos, hacer bien a los que os aborrecen. Y luego dice la última parte: y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjese, hasta orar por ellos. Qué diferente es el pensamiento y la práctica del mundo a la práctica del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Son retos grandes, hermanos, que podemos poner en práctica y enderezar aquello que estamos haciendo mal en este punto del amor, viviendo en obediencia a su palabra. Otra de las cosas que los creyentes debemos responder al amor de Dios es también amar a los demás, perdonar a los demás, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, pero también podemos vivir obedeciendo la palabra de Dios. En esas maneras estamos demostrando a Dios que hemos reconocido su amor y su perdón. El amor de Dios nos motiva a obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado hacer. Dice 1 de Juan 5:3: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, pues este es el amor de Dios en nosotros, en nuestra práctica. Dice que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra, lo que Él nos dice, lo que Él nos manda hacer, que lo
guardemos, que lo practiquemos. De esa manera estamos demostrándole a nuestro Dios que hemos recibido de su amor, de su perdón, de su gracia, y que ahora nosotros, en obediencia, en agradecimiento, vamos también a ser obedientes a su palabra. Y para ser obedientes a su palabra necesitamos conocer su palabra. Y por eso venimos a la iglesia los miércoles, los viernes, los domingos, en nuestra casa podemos abrir la palabra para conocer su palabra y demostrarle a Dios que le amamos y obedecerle. ¿Por qué, hermanos? Porque también hay beneficios de vivir en el amor de Dios. Hay beneficios, hay bendiciones. Ya hemos visto algunas cosas acerca del amor de Dios hacia nosotros y cómo es Dios en su gran amor. Hemos visto también cómo nosotros podemos corresponder a ese amor de Dios, pero también podemos recibir grandes beneficios de conocer el amor de Dios y practicarlo. El amor de Dios nos da paz, es uno de los beneficios, una de las bendiciones. Cuando tenemos esa relación cercana junto a nuestro Dios y conociendo su palabra, entendemos el amor de Dios y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las tormentas, de las pruebas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado últimamente? Hemos pasado por muchas pruebas, por muchas cosas que a veces no son muy buenas a nuestra vista, muchas crisis, muchas situaciones, accidentes, peleas, injusticias, enfermedad, muerte, etcétera, etcétera. Bueno, una de las bendiciones es que cuando pasamos por todo eso, tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Aún en medio de todo eso. Mire lo que dice su palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, si usted está pasando por pruebas, por tormentas, uno de los beneficios y las bendiciones que recibimos nuestro Dios es que Él nos da paz, nos da esperanza, nos da tranquilidad, y lo experimentamos de muchas maneras en nuestras vidas. El amor de nuestro Dios también nos da seguridad, nos da confianza. Dios nos asegura que no estamos solos, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no hay nada que nos pueda separar del grande amor de Dios que nos ha dado, de su amor superior. La palabra dice que no hay nada. Aunque para nosotros queremos poner muchos impedimentos, no, hermano, esto nos separa, y sí, a veces nos puede alejar y separar del amor de Dios, pero en su grande amor, ya cuando estamos sinceramente confiados, seguros, en paz, vueltos a nacer, nuestra vida está en sus manos, no hay nada que nos pueda separar. Dice que ni la misma muerte, ni aunque usted o yo nos moramos, ni eso nos va a poder separar del amor de Dios. Por eso, hermanos, el verdadero creyente no deberíamos de tenerle miedo a la muerte, porque entonces no estamos seguros y no estamos confiando de las promesas que Dios nos ha dado, del estar con nosotros todo el tiempo. Su presencia está siempre con nosotros, de la salvación de nuestras almas, de la vida eterna, como están en las promesas de Dios. Aunque a nuestra vista humana siempre vemos lo opuesto y no queremos ver eso, pero hermanos, las promesas de Dios están ahí en la Escritura, en su palabra, y si Él lo dice, es porque así se hará, porque Él es fiel a su palabra y cumple sus promesas. Y si Dios nos dice que Él estará con nosotros, que Él nos dará paz, confianza, consuelo, vida eterna, es porque Él lo hará, no por nosotros, sino por su grande amor. La duda no está en Dios, la duda está en nosotros, y uno que duda es porque no está seguro de la confianza que tiene en Dios. Hermanos, no debemos de dudar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la vida eterna, de la salvación, de la gracia, de la confianza, del perdón. Así podamos ir al Señor todos los días y pedirle perdón por nuestros pecados. Él nos perdona, porque dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Fíjese, ese Dios de amor que tenemos, y a veces no
no meditamos en su grande amor. Vivimos una vida ocupada en rutina y no vemos todas las bendiciones que recibimos de nuestro Dios por su grande amor. El amor de nuestro Señor transforma vidas, porque ha transformado mi vida. Yo andaba en un camino que iba a la maldad, al infierno, a acabar una vida pronto, una muerte segura, una rebeldía, una cárcel, un hospital. Pero Dios me rescató porque Él tuvo amor hacia mí y transformó mi vida, como lo ha hecho con algunos de ustedes también. Su palabra dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando vine a los pies del Señor, cuando le dije: Señor, quiero que tú me regales de tu salvación y de tu vida eterna, y creo en ti, y deposito mi vida y mi confianza en ti totalmente, ahí fui hecho una nueva criatura. Dios me perdonó, me dio de su Espíritu Santo y me llenó de paz, de confianza y de amor hacia Él, y comencé una nueva vida en Cristo Jesús. Empieza el crecimiento. Gloria a Dios por lo que el Señor hace, y todo lo que me falta, nos falta mucho todavía, y si el Señor nos presta vida y salud, que cada día nos podamos presentar bien delante de Dios, de aquí hasta que Él nos llame. Y para terminar, quiero compartirles lo que el apóstol Pablo habló y dijo. Ya lo sabemos, pero quiero recordarles acerca de lo que es el verdadero amor, lo que la palabra de Dios dice que es el amor, de una manera muy clara, entendible, como si fuera un diccionario. Pablo asegura acerca del amor en 1 Corintios 13. Todo ese capítulo es un gran capítulo que habla acerca del amor de Dios, y a veces también del amor que la gente que no conoce a Dios ni conoce su palabra no entiende, porque dice aquí 1 Corintios 13, 1 al 3: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Ese es el concepto del mundo. Muchos creen en ese amor falso, en ese amor que no existe realmente, pero que dice: es que yo hago esto para obtener esto. Un amor condicional, el reconocimiento, la aceptación, el que los demás vean, y hago un mil de cosas buenas para demostrar aparentemente el amor, pero eso no es, porque si no, realmente no lo hago con el amor de Dios, de nada sirve. Eso es lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Y luego del 4 al 8, ahí vemos realmente cómo es el amor. Ahí está la definición del amor. En la Escritura ese es el pasaje central acerca de cómo poder definir el amor. Y esa definición es contraria a lo que nosotros humanamente pensamos que es el amor. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjense todo lo que es el verdadero amor. Y si nos vamos punto a punto, esto es contrario a lo que la humanidad piensa que es el amor. Pero acá está: el amor verdadero solamente viene de Dios, de su palabra. El verdadero amor no tiene límites ni tiempo. Versos 8 y 13 dice: el amor nunca deja de ser. Lo que es el amor nunca deja de ser, siempre va a existir eternamente. Pero las profecías se acabarán, la predicación se acabará, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, las razas, las lenguas humanamente, y la ciencia también va a terminar.
la tecnología y todos los avances científicos, tecnológicos, todo eso va a terminar, todo eso se va a acabar. Y dice el verso 13, y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es para toda la eternidad. El amor siempre ha existido y siempre va a existir, porque Dios es el principio y el fin. Y la palabra que acabamos de leer hace ratito dice que Dios es amor. Entonces el amor siempre ha existido, siempre existirá y siempre va a estar eternamente, porque ese es el amor de Dios. Y ese amor Dios nos lo ha compartido con nosotros, su Hijo, su pueblo. Podemos entonces, hermanos, resumir y ver acerca de este amor de nuestro Padre Dios, que es inagotable, incondicional, incomparable, eterno. ¿Cuán grande es ese amor que Dios nos da? Pero también cómo nosotros podemos estar correspondiendo a Él. No hay mayor bendición que vivir sabiendo que somos amados por nuestro Creador. Respondamos a ese amor entregándonos completamente a Él, amando a los demás y obedeciendo sus mandamientos. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos está basado en el amor incondicional que Dios tiene para nosotros. A ese amor se le llama amor ágape, porque es un amor divino, diferente, distinto, que no es humano. Es el amor que solamente viene de Dios y que es verdadero, que no pide nada a cambio, que no se rompe, que solamente viene por medio de Dios. Dios nos muestra su grande amor, su verdadero amor en su bendita palabra. Y es para aquellos que la escuchan con fe y también que la quieren obedecer con fidelidad. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque tenemos un Dios tan amoroso, tan grande, tan potente, tan fuerte, tan maravilloso, tan especial, que la mayoría de la humanidad no puede, desafortunadamente, no puede disfrutar del amor de Dios en sus vidas. Y eso nos debe de dar un poco de tristeza, porque yo quisiera que todas las personas, comenzando con mi casa, comenzando con mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mis seres queridos, pudieran disfrutar las delicias que es tener el amor y el perdón de Dios en sus vidas, como yo lo tengo. No hay nada mejor en esta vida que tener el amor de Dios en nosotros. Si tenemos a Dios y no tenemos otras cosas, está bien. Aunque tengamos dinero, salud, bienestar, progreso, cosas materiales, si tenemos todo eso y no tenemos a Dios, ¿de qué sirve? Y si por alguna razón no podemos tener todas esas cosas, pero tenemos a Dios, hermanos, amigos, lo tenemos todo. Créanme. Consideremos el amor de Dios en nuestras vidas. Démosle gracias por su gran amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias nuevamente